Bueno, buenos días. Buen día. Buen día, buen Buen día. día. Ahí estamos. A ver, estoy yo, aquí estoy. Bien, aquí estoy. M aquí, muy bien. Bueno. Bueno. Bueno, una palabra, terminamos de hablar de metabolismo, una sola cosita más, que era, que me quedó, creo que me quedó nada, pero voy a mirar por las dudas, me parece que me quedó una diapositiva. No sé qué. Metabolismo. Bueno. Y después vamos a hablar de respiratorio. Bueno. Bueno, muy bien. Un segundito que ya estoy. Bueno, entonces, tu metabolismo. Ahí está. Sí, bueno, ahí está nada. Bueno, lo último, nosotros hemos visto, digamos, todo, excepto una palabra minerales. Acá de minerales, nada, esta diapositiva la mando directamente y es más, ya hago una cosa, lo voy a fotografiar y se las mando, pero esta fotografía no dice nada, esto es simplemente, a ver, me mandaba una foto como foto. A ver si sale de acá bien, y si sale de acá bien la mando como foto y listo. Esto es minerales, son dos palabras de minerales. Pero lo que significa esto, minerales, lo que representa es simplemente una palabra de los minerales más importantes, para que veamos cómo los minerales tienen importancia en nuestro cuerpo, ¿cierto? No sé, el yodo es el componente fundamental, es un componente fundamental para la formación de hormona tiroides, ¿cierto? El sodio, el catión más abundante del líquido extracelular, dice ahí, pero el sodio sirve para las despolarizaciones, para movilizar el agua, para transportar sustancias, es decir, tiene muchas más utilidades que lo que dice ahí. El potasio lo mismo, interviene en la repolarización de las células, interviene en la mantención del pH del organismo, nada, o sea que esto es una palabrita de cada ion, pero recordar que son importantes. Los tres primeros son muy importantes, me falta el cloro ahí arriba. Claro, porque está dividido en aniones y cationes. Los tres primeros cationes y el primer anión, nada, son la base de la vida. O sea, el cloro, el potasio, el calcio, el sodio son base de la vida. Pero los otros también son necesarios, es decir, el hierro interviene en la síntesis de la hemoglobina y de la hemoglobina para transportar el oxígeno, que ya eso es fundamental, pero también sirve como, interviene en los citocromos, bueno, ahí está, el componente de los citocromos, transporte de la cadena de transporte de electrones, es el componente de la cadena de transporte de electrones para respirar. Es decir, todos en realidad tienen que ver con la vida, no hay manera de vivir sin los iones. Así que bueno, nada, por lo menos una palabrita de cada uno, recordar de estos iones. ¿De acuerdo? Eso era, no tiene sentido hablar de cada uno en particular, pues son un montón. Y la verdad es que no, nada. Pero
mirar, pegarle un pantallazo, aunque sea una letrita a los iones que acá están mencionados. Bueno, dicho esto, me escapo y empiezo con el tema que sería respiratorio, que es lo que quería hablar hoy. Bien, respiratorio. Digestivo, ¿no? Respiratorio, sí. Bueno, si se ha detenido la función compartir, entonces tendré que compartirles de nuevo, nada más que ahora respiratorio está. Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Yo no sé si los estoy escuchando, pero ahora, si no los estoy escuchando, no voy a escuchar. A ver ahora. A ver, un hola, ¿algún hola? Sí, ahí Hola. los escucho. Hola. Sí, sí. Se escuchaba antes, no sé, o por ahí estaban todos callados y yo escuchaba que estaban callados. Bueno, vamos a hablar de respiración, aparato respiratorio. Y bueno, el aparato respiratorio, vamos a hablar de respiración dos cosas. Vamos a hablar del aparato respiratorio y vamos a hablar de la respiración celular. Ya que acá ahora sí tenemos que en fisiología tenemos que diferenciar el intercambio gaseoso que se produce en la vía aérea de la utilización del oxígeno. Es decir, que cuando uno habla de respiración, está hablando de dos circunstancias o dos, está hablando de dos apartados diferentes. Uno está relacionado con el oxígeno, con el transporte del oxígeno a través de la vía aérea y el intercambio que se produce en la vía aérea. Luego tenemos el transporte a través del cuerpo, a través de la sangre y la utilización del oxígeno. O sea que son dos cosas diferentes. Porque podría haber una ausencia de falla del mecanismo de transporte dentro del organismo, de utilización del organismo, pero si no hay transporte a través de la vía aérea para que se produzca el intercambio, estamos perdidos. O sea, si no hay oxígeno en el ambiente, estamos perdidos. Lo mismo pasaría en el sentido contrario, es decir, podríamos tener todo el oxígeno del mundo, pero si nuestros mecanismos de transporte en el cuerpo no funcionan, no caminan la cosa. O sea, si no tuvieran, por ejemplo, glóbulos rojos para transportar el oxígeno, o la hemoglobina que está en los glóbulos rojos para transportar el oxígeno, no importaría la cantidad de oxígeno que hubiera en el ambiente, porque no fueron cantidades de oxígeno que no servirían para nada. Entonces, tenemos un proceso, ¿no es cierto? Tenemos dos procesos. Un proceso que es la ventilación pulmonar con la hematosis y otro proceso que es el transporte de los gases en sangre y la respiración tisular. ¿De acuerdo? Por último, acá dice control de la respiración, hace referencia a control de la ventilación en realidad, es decir, a la frecuencia con que vamos a ventilar. Bueno, entonces vamos a ir hablando de esto un poquito. Vamos a ver. Primero que nada, tenemos que hablar de esto. Ahí está. Bien. Ahí está. Este cuadro que estamos viendo acá es un cuadro de la capacidad vital. Perdón, de la capacidad, sí, de la capacidad vital. No, no es la capacidad vital, es la capacidad pulmonar total. Es un cuadro de capacidad pulmonar total. Acá está a la derecha, ahí está, capacidad pulmonar total. Es decir, acá está la sumatoria de todos los movimientos de aire que tiene el pulmón. Bien, nuestros pulmones son como bolsas, ¿no es cierto? Como globos, son como globos, y nuestra vía aérea está sumada a esos globos. Es decir, tenemos un globo que se hincha y se deshincha, se llena y se vacía, y luego tenemos una serie de tubos que están conectados con ese globo que se llena y se vacía. La vía aérea siempre tiene aire. Eso es debido, como ya dijimos alguna vez, debido a que la vía aérea es una estructura rígida, es decir,
es una estructura que no se colapsa. Como es una estructura que no se colapsa, entonces resulta que siempre tiene aire dentro. Entonces, cuando nosotros inspiramos y expiramos, movilizamos un aire, una cantidad de aire. Dicho sea de paso, lo que se mueve por nuestra vía aérea es aire. Es aire. Si yo pregunto qué es el aire, ¿qué me contestarían que es el aire? ¿Qué es el aire? ¿Un conjunto de gases? Exactamente, es un conjunto de gases, ¿de acuerdo? Es decir, es una mezcla de gases. No es un gas único, es una mezcla de gases. Habitualmente decimos el aire es un gas, y es verdad, pero en realidad es una mezcla de gases. Bueno, esa mezcla de gases circula por nuestra vía aérea en sentido de entrada y sentido de salida. Perfecto. Entonces, pero siempre quedan volúmenes, es decir, nosotros esto no se comporta como un globo verdadero que nosotros llenamos y vaciamos por completo, sino que es un globo, este es un globo unido por ahí, podríamos ponerlo unido a algún tubo, es decir, el aire no se va del todo, aunque el globo se vacíe, y con una salvedad, este globo nuestro tampoco se vacía del todo. Bueno, entonces tenemos que cuando el pulmón, que la capacidad total de toda la vía aérea representa unos 6 litros. ¿Está bien? 6 litros. 6 litros es la inspiración máxima total. Si yo a una persona le digo, inspire todo lo que pueda, guarde todo el aire que pueda, llene bien todos sus pulmones, entonces sumo todo lo que es el pulmón, la vía aérea, sumo todo el aire que hay ahí adentro y suma más o menos unos 6 litros. ¿Está bien? Ese sería el volumen total que puede albergar un pulmón. Entonces, la persona que le hice llenar los pulmones, le digo, bueno, ahora vacíe sus pulmones normalmente y expire y pare en el momento. Por cierto, se llama inspiración y expiración. Expirar, no, la palabra es expirar, no expirar. ¿Está bien? Expirar es morir, es terminar, caducar. Expirar es mover el aire hacia afuera de nuestra vía aérea. Bueno, entonces la persona le digo que expire normalmente y le digo, bueno, inspire y expire, inspire y expire. Lo que hacen ustedes ahora en este momento, están inspirando y expirando. Bueno, ese aire que se moviliza en la inspiración, entre la inspiración y la expiración normal, es este volumen que se ve acá como volumen corriente. Es lo que movilizamos entre una inspiración y una expiración normal. Inspiramos y expiramos, inspiramos y expiramos. Unos 500 mililitros es lo que movilizamos en cada movimiento ventilatorio. ¿De acuerdo? Ahora a la persona le decimos que en lugar de inspirar normalmente, inspire todo lo que pueda. Una vez que inspiró normalmente, siga inspirando. El volumen que hay, el volumen de más que puede inspirar una persona más allá de su volumen corriente, le llamo volumen de reserva inspiratoria. Es decir, es la reserva de inspiración que tiene una persona. ¿Para qué puede servir ese volumen de reserva inspiratoria? ¿Qué opinan? Bueno, por ejemplo, para ir a hacer ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio, no utilizan el volumen corriente solamente, sino que utilizan el volumen de reserva inspiratoria. Es decir, inspiran más de lo habitual. Pero también puede ser que tengan algún proceso por el cual no puedan hacer un buen intercambio gaseoso y entonces aparece la necesidad de inspirar más para poder aprovechar más el oxígeno que tiene el aire del ambiente. O puede pasar que el aire del ambiente esté en menor cantidad. Entonces inspiramos más profundo para poder aprovechar más el oxígeno del ambiente. ¿De acuerdo? O sea que el volumen de reserva inspiratoria está justamente para los casos en los cuales es necesario
o el organismo considera necesario incrementar el volumen o el flujo de oxígeno, y entonces utiliza este volumen de reserva inspiratoria, ¿está bien? Como metodología para tratar de sacarle mayor oxígeno al ambiente. Ese volumen de reserva inspiratoria se llama, o sea, el movimiento, el volumen para obtener el volumen de reserva inspiratoria se llama inspiración forzada. Como dice ahí arriba, inspiración forzada. Para la inspiración forzada no utilizamos los mecanismos musculares habituales, sino que utilizamos mecanismos de ventilación accesorios. Ahora vamos a ver ese tema. Luego, hacemos expirar de nuevo a la persona hasta que vuelva a tener su volumen corriente. Y si a una persona le hacemos, luego de que expira normalmente, le hacemos expirar más, puede hacerlo. Es decir, si no expira, le expire más y puede largar un poco más de aire esa persona. Bueno, esa expiración forzada moviliza un volumen de aire que le llamamos volumen de reserva expiratoria. Es un volumen que también vamos a utilizar durante la actividad física. ¿Está bien? Volumen de reserva expiratoria. Es decir, es el aire que podemos expirar una vez que hicimos una expiración normal. ¿Está bien? Ahí tenemos los volúmenes que se pueden expirar, ¿no? Luego, aunque una persona expire todo lo que quiera, no importa todo lo que pueda expirar, siempre va a haber aire en su vía aérea. La tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, siempre van a guardar un volumen de aire, y ese volumen es el volumen residual. Es decir, lo que no puedo largar. Ahí dice 1200 centímetros cúbicos, sería el aire que tendrían en la vía aérea, aun cuando estén muertos. Por ejemplo, se muere uno ahora, y nosotros agarramos, le tapamos la vía aérea, le agarramos la tráquea, y le hacemos un nudito para que no se escape nada de aire, sacamos tráquea y pulmones, y medimos el volumen de aire que hay ahí adentro, y hay 1200 mililitros más o menos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es el aire que movilizamos. Ahora, todo lo que corresponde a inspiración, o sea, todo el aire, lo podemos dividir en lo que corresponde a inspiración y lo que corresponde a expiración y volumen residual. O sea, lo que queda y lo que podemos sumar. Bueno, entonces lo que podemos sumar, todo lo que podemos sumar se llama capacidad inspiratoria. ¿Ven? Va desde la expiración normal hasta la inspiración forzada. Y luego, lo que no movilizamos habitualmente sería la capacidad residual funcional. Es decir, esto es lo que no movilizamos habitualmente, y esto es todo lo que podemos movilizar. Por último, si le sumamos a la capacidad inspiratoria lo que podríamos llegar a expirar, es decir, todo lo que se puede mover en conjunto, desde una inspiración forzada hasta una expiración forzada, perdón, desde una inspiración hasta una expiración forzada, entonces tenemos la capacidad vital. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, si sumamos a esa capacidad vital el volumen residual, nos da lo que iniciamos, que era la capacidad pulmonar total. O sea, estos son los volúmenes que podemos mover, estos son los volúmenes que podemos mover en nuestro organismo de aire. Es el movimiento de aire, no de oxígeno, el movimiento del aire. Bien, para mover el aire, nosotros tenemos que generar una diferencia de presión. El aire, como cualquier fluido, no se mueve solo. Se mueve cuando hay una diferencia de presión. Es decir, tiene que haber un lugar que tiene más presión y un lugar que tiene menos presión. Y el aire se va a desplazar del lugar de mayor presión al de menor presión, como sucede en la atmósfera. ¿Está bien? La atmósfera, ¿cómo se llama en la atmósfera el desplazamiento del aire de un lugar de mayor presión a uno de menor presión? Viento. Viento, claro, el viento. ¿Está bien? Eso que ustedes llaman viento, todo eso que llamamos viento, es el desplazamiento del aire de un lugar de mayor presión a uno de menor presión, aunque nosotros no lo identifiquemos al lugar.
O sea que cada vez que nos pasa el viento por el cuerpo, estamos en el medio de un lugar que tiene más presión y otro que tiene menos presión. ¿Okay? En ese momento que hay viento, estamos parados en ese lugar. Bien. Entonces, ¿y en la atmósfera qué es lo que genera la presión entonces? ¿Qué genera la diferencia de presión? El calor. La temperatura. ¿Qué hace la temperatura? ¿Aumenta la presión o la baja? Baja la presión. Aumenta la temperatura, baja la presión. Exactamente. Como habíamos contado el otro día, el aumento de la temperatura baja la presión. El aumento de la temperatura dispersa las moléculas del aire, de las moléculas de los gases, y entonces los gases ejercen menor presión porque hay menor cantidad de moléculas. Bueno, la temperatura baja la presión y entonces hay desplazamiento de lugares donde hay mayor presión hacia esos lugares. ¿Por qué? Porque simplemente los lugares que tienen más presión generan más presión y se desplazan las moléculas que hay en esa presión, en ese lugar. Bueno, eso pasa en el aire, pero en nuestro cuerpo, si nosotros tenemos que esperar que hubiera una diferencia de presión entre el exterior y nuestros pulmones y que esa sea la forma de desplazamiento del aire, esperando un vientito que entre adentro de nuestros pulmones, estamos perdidos, porque el vientito no va a entrar nunca. Entonces tenemos que generar una diferencia de presión. Lo que hace nuestro organismo para que el aire ingrese dentro de la vía aérea es disminuir la presión de la vía aérea. ¿Sí? Y lo que hace nuestra vía aérea para hacer que el aire salga de la vía aérea es aumentar la presión dentro de la vía aérea. Para eso hay dos tipos de mecanismos. El mecanismo de ingreso es un mecanismo activo, es decir, generar la presión la presión de ingreso, es decir, generar la caída de la presión dentro de nuestro tórax, es un mecanismo activo porque requiere consumo energético. En cambio, el movimiento de salida del aire es un movimiento pasivo, no requiere de energía para que se produzca. Se produce, digamos, solo, pero ahora vamos a ver qué tan solo. Entonces, por un lado, si decimos que un proceso, requiere de energía en nuestro cuerpo para que se produzca, es decir, para que haya una diferencia de presión, se genera un movimiento y ese movimiento requiere energía. Entonces, por ser movimiento y requerir de energía, cuando estamos hablando de movimiento inspiratorio, estamos hablando de contracción muscular. Es decir, es la contracción de músculos la que va a generar la diferencia de presión para que entre el aire a nuestra vía aérea. Bien. ¿Y cómo es esto? Bueno, para que se genere una diferencia de presión, para que el aire ingrese a nuestra vía aérea, lo que tengo que hacer, o sea, para que disminuya la presión en un lugar, hay dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones para bajar la presión en un sitio? En cualquier circunstancia. La presión. ¿Cómo es la definición de presión? Fuerza sobre superficie. ¿Cómo? Fuerza sobre superficie. Fuerza sobre superficie. Muy bien. La fuerza sobre superficie. Esa es la presión. Fuerza sobre superficie. Nuestra formulita de siempre. La fuerza para nosotros en un medio gaseoso está representada por partículas o moléculas. Y la superficie está dada por, yo voy a poner acá la palabra recipiente, haciendo referencia al que recibe o al que tiene o contiene. Podría haber puesto contenedor o lo que sea. Entonces pongo fuerza sobre superficie. La presión es igual a la fuerza que ejercen moléculas sobre las paredes de un recipiente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para disminuir
la presión en un sistema como este. Yo quiero disminuir la presión, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué podría hacer? Agrandar el recipiente. Aumentar el tamaño del recipiente. O Cambiarlo a un aumento el recipiente tamaño. mayor. Claro, o aumento el tamaño del recipiente o disminuyo la cantidad de moléculas. Son las dos opciones que tengo. Bueno, en nuestro organismo optamos por la opción de aumentar el tamaño del recipiente. En lugar de cambiarlo, lo aumentamos de tamaño. ¿Qué sería? ¿Cómo cambiarlo? Por supuesto, está bien. ¿Y cómo aumentamos el tamaño del recipiente? Bueno, expandiéndolo. Expandimos el recipiente, expandimos nuestra caja torácica. ¿Y cómo podemos expandir nuestra caja torácica? Bueno, la podemos expandir hacia los lados y adelante, ¿cierto? Los lados, adelante y arriba, en realidad la podemos expandir la caja. O la podemos expandir hacia abajo. O sea que la caja torácica la podemos expandir prácticamente en todo sentido. La podemos expandir para todos lados. Habitualmente, durante la inspiración normal, que llamamos que está ahí inspiración y expiración normal, o sea, mientras movilizamos el volumen corriente, la expansión que tiene mayor predominancia es la expansión hacia abajo. ¿Está bien? Es la expansión del tórax hacia abajo. Pero también se expande hacia los lados. Ahora, cuando estamos en inspiración forzada, durante la inspiración forzada, entonces aumenta la expansión hacia los lados y hacia arriba. Bien, y la que es hacia abajo un poco menos. Entonces, expandir la caja torácica. Para expandir la caja torácica, invariablemente vamos a necesitar algo que haga tracción, que haga fuerza. Es decir, aquello que va a consumir la energía, que es el músculo. Es decir, vamos a utilizar musculatura. Para expandir la caja torácica, vamos a utilizar musculatura. Perfecto. Entonces, el esquema de siempre, el esquema que ya habíamos visto un par de veces, pero ahora lo vemos de vuelta. Entonces, las dos posiciones de nuestros pulmones. Bueno, ahí me salieron medio cachuzos el tamaño, pero... Me salieron de distinto tamaño, pero en realidad lo que quiero mostrar, creo que puedo hacer. Los de abajo están retocados porque habían salido muy chiquititos, pero lo que me interesa no es el tamaño justo y la línea exactamente. Acá tengo dos pulmones, ¿no es cierto? Uno es más chico que el otro, no importa. Pero lo que me interesa es lo que se ve, la diferencia que van a notar ahora en esto. Miren, ¿qué diferencia hay respecto de la forma, no del tamaño, de estos pulmones y estos pulmones? ¿Qué pasó entre esto y esto? ¿Puede ser que uno contenga aire y el otro no? Los dos contienen aire, pero lo que quiero mostrar no está relacionado con eso, sino con la forma. El de abajo se curvó. Esta forma versus esta forma. El de arriba se aplanó o el de abajo se curvó, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Al aplanarse, el pulmón que está abajo se aplanó hacia arriba, entonces tiene la posibilidad de albergar un poco más de aire. ¿Se entiende? O sea, la expansión hacia abajo es eso exactamente que están viendo ahí. Es decir, se aplana la cara inferior. ¿Se entendió lo que pasó ahí o no? Si lo hago con el mismo tamaño, por ahí se entienda mejor, pero supongo que se entendió, ¿o no? Eso sería, profe, con la inspiración y la expiración, ¿no? Claro, es inspiración y expiración. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver cuál es cuál. Ajá.
Lo voy a hacer de esta manera, así. Ahí un segundo, y ahí está. Entonces, el aplanamiento está. Entonces ahora hago esto. Y a ver si se entiende. Ahí se va a entender igual, ¿no? Pero... ahí está. Ahora sí. Yo hago así. Esto. Y ahora hago así. Entonces tengo este pulmón, estos dos pulmones. Y ahora tengo estos dos. Si bien la curva, miren como el aplanamiento es poco, se nota perfectamente cómo gana volumen el juego de pulmones B respecto del juego de pulmones A. Ahí tienen el mismo tamaño. Los dos están dibujados uno sobre el otro, o sea que tienen el mismo volumen, solo que abajo cambia el volumen. Miren cómo se nota que el B es más grande que el A. Entonces ahí tengo, inspiré, expiré, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Entonces para inspirar, ¿qué hice? Aplané la parte más baja. Por supuesto que durante la inspiración hay cierto agrandamiento de la caja torácica a los lados, pero predomina el descenso de la base de los pulmones. El descenso de la base es el que aumenta el volumen de esos pulmones. Bien. ¿Qué es lo que desciende la base y permite que los pulmones se ensanchen? El diafragma. El diafragma, que tiene forma de cúpula, así como si estuvieran mis dedos ahí, están mis dedos. Cuando la distancia del músculo es menor, o sea esto, como tiene forma de cúpula, cuando la distancia es menor pasa esto. ¿Ve? Si lo miro así, ahí achico la distancia de la musculatura, o sea, ahí esto representa una contracción muscular, ¿no es cierto? Se acortaron los extremos. Ahora cuando hago esto se ve esto. Ahora cuando lo hago así, miren cómo se ve. ¿Qué pasó? Baja la cúpula. Bueno, eso es lo que hace el diafragma. El diafragma se contrae y como está inserto en forma circular, entonces el punto fijo es la caja torácica y entonces no tiene opción más que, cuando se contrae, no tiene opción más que descender para que se acorte la distancia entre los extremos de las fibras musculares. Ese descenso es el que produce justamente una expansión en la caja torácica. Se expande la caja. ¿Está bien? Y como se expande la caja, ahora vamos a ver qué pasa con el pulmón, pero primero entendemos que se expande la caja. Si se expande la caja, entonces la caja torácica ahora tiene más superficie. Si tiene más superficie, con una cantidad de moléculas que tenía adentro, entonces va a descender la presión. Ese descenso de la presión es el que permite que el aire de afuera se meta hacia adentro. Habitualmente, nosotros suponemos, hacemos, inspire, estoy metiendo el aire. Bueno, en realidad no estoy metiendo el aire, estoy disminuyendo la presión y el aire solo se mete. ¿Se entiende? O sea que cuando uno hace y dice estoy metiendo el aire adentro, lo único que está haciendo en realidad es aumentar el volumen de la caja torácica, y ese aumento es el que permite, no es que está chupando aire, es que aumenta el volumen y hay menos presión y el aire de afuera empuja para adentro. Uno tendería a pensar que es al revés, que el aire, que uno cuando aumenta la superficie, aumenta el volumen, digamos, entonces está chupando aire. Bueno, no está chupando aire, en realidad está aumentando el volumen y el aire de afuera está empujando para meterse porque hay mucho más presión en la atmósfera que dentro de la caja torácica, y así es como se mete el aire. Hasta ahí, fenómeno, así se mete el aire. Bien. ¿Cómo sale el aire? Bueno, el diafragma se afloja.
es decir, el diafragma que se contrajo y los músculos intercostales que levantaron un poquitito las costillas se aflojan, y entonces todo vuelve a su posición normal. Pero hay un tema que es el siguiente. Si yo relajo un músculo, el músculo no vuelve a su posición normal. Algo lo tiene que volver a su posición normal. ¿Cómo es eso? Y claro, yo contraigo los músculos que flexionan mi muñeca. Ahora los relajo y mi muñeca no vuelve a su lugar. ¿Se entiende? O sea que la contracción de la musculatura flexora no garantiza que la relajación de esa misma musculatura vuelva a todo su sitio. Si yo contraigo mi musculatura flexora, para poder volver todo a su sitio o al sitio previo, tengo que utilizar la musculatura extensora para el caso del antebrazo. O sea que un músculo hace una sola función, que es la de contraerse. El relajar un músculo no hace la función contraria. ¿Está bien? O sea que el diafragma se contrae y baja. El relajar el diafragma no lo eleva. O sea que, porque uno diría, bueno, entonces en la inspiración, yo contraigo el diafragma en la inspiración, y en la expiración lo relajo y entonces sube. No sube a ningún lado el diafragma. El diafragma no sube. Y entonces, ¿qué es lo que genera la expiración? Bueno, la expiración la genera una presión que se genera dentro del tórax, porque ahí sí tengo que aumentar la presión. Ahora tengo que aumentar la presión dentro del tórax, reduciendo el volumen. Y para eso, ¿quién está? Está el pulmón, que es un globo. El pulmón es un globo. Entonces, cuando lo inflé, porque lo obligué a inflarse, y dejo de mantener la fuerza que lo está inflando, automáticamente el globo se retrae y por ende genera una presión dentro de él, y como la presión es mayor que la atmosférica, entonces el aire sale. ¿Sí? O sea que inspiración, expiración. La inspiración es un mecanismo, es un mecanismo forzado, es un mecanismo que consume energía, es un mecanismo activo, ahí está la palabra, no sé la palabra activo, es un mecanismo activo, y la expiración decimos que es pasiva porque depende de la elasticidad del pulmón. Es el pulmón elástico que vuelve a su sitio. Ahora, en esto que les cuento, por supuesto, hay un componente más. Bueno, el componente lo voy a contar después del corte, porque ahora va a venir en un minuto el corte. Bueno, por ahora entonces tengo que el mecanismo, ahí tengo, de inspiración, diafragma, músculos intercostales externos, acá agregaría medios también, músculos intercostales y medios, y diafragma, producen la inspiración normal. Y la expiración normal, la expiración normal, la produce la elasticidad del pulmón. Luego, acá aclara esto, ya que aclaramos esto. Para inspirar más allá del volumen corriente, ya utilizamos otros músculos que ensanchan más la caja torácica. ¿Está bien? Se llaman músculos accesorios. ¿Está bien? Músculos accesorios, aquellos que no se utilizan habitualmente. Y tenemos los músculos accesorios inspiratorios, como el esternocleidomastoideo, los escalenos, los serratos. Son músculos que nos ayudan a inspirar más allá de lo habitual, cuando corremos, por ejemplo. Ensanchamos lo más que podemos la caja torácica. ¿Está bien? El mecanismo activo es ayudado